Bueno, familia, vamos a la palabra del Señor, ¿les parece? Por favor, ubíquense en Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37. Y antes de leerlo, por supuesto, vamos a orar, a entregarle este tiempo al Señor y a pedirle y a rogarle que por favor edifique su iglesia, que nos hable. Así que, Señor, te damos gracias una vez más por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí, Señor, de levantarnos, de tener salud, de tener vida, Señor. Y sabemos que tú no la has preservado, nos has conservado la vida. A veces parece que fuera insignificante, pero ayúdanos a entender el valor de ella, el valor de la vida, que debemos apreciarla, pero mucho más, Señor. Ayúdanos a entender que el mejor lugar del cual podemos asirnos, a lo cual debemos, hemos sido invitados, es a participar de tus enseñanzas. Sabemos, Señor, que las escrituras son absolutas, son nuestra autoridad. Así que, Señor, por favor, guíanos conforme a tu palabra y glorifícate, Señor, en medio de nuestros corazones. Transfórmanos y háblanos, Señor, para que podamos ser cambiados, para que podamos ser salvos, para que podamos tener un carácter que continúe siendo formado, Señor. Ábrenos el entendimiento, Señor. Y en cuanto a mí, te pido que me uses y que permita, Señor, que tu iglesia, mis hermanos, puedan ser edificados, Señor, conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, les invito para que podamos leer Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37. No sé si en la pantalla va a aparecer, pero allí en la pantalla ahí va a aparecer también el texto. Así que les pido por favor de que sigan la lectura conmigo. Y dice de esta manera, dando continuidad a lo que hemos venido enseñando acerca del Sermón del Monte. ¿Recuerdan? Desde las bienaventuranzas, de todo el capítulo 5 lo hemos venido segmento por segmento, leyéndolo y estudiándolo. Hace 8 días hablábamos acerca del divorcio, y de la... bueno, ahorita vamos a entrar en detalle, pero acerca del matrimonio también estamos considerando aquella enseñanza que nos fue llevando las escrituras. Y hoy vamos a ver qué tema nos corresponde, hacia dónde el Señor ha guiado esta enseñanza del Sermón del Monte. Así que miremos Mateo capítulo 5, versículo 33. Dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, pues es el trono, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque Él es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Interesante ese verso último, ¿no? Pero sea vuestro hablar, ¿qué cosa? Sí, sí, ¿verdad? Y no, no, porque lo que es mal de esto, de mal procede. Escuchen, esta enseñanza la hemos titulado La necesidad de ser cumplidores de compromisos. La necesidad de ser cumplidores de compromisos. Las palabras desteñidas abundan, mientras las firmes carecen enormemente en nuestra sociedad. Escuchen, las palabras desteñidas, ¿qué? Abundan, pero las palabras firmes, serias,
carecen enormemente en nuestra sociedad. El sí y el no hoy día no es suficiente. Muchos dicen, escuchen por favor a ver si alguno ha escuchado esto o se identifica. Algunos dicen, voy a hacer esto, pero no lo hacen. Otros, si Dios me hace esto y me cumple esto, escuchen, prometo que haré aquello. Otros, mientras tanto, dicen, si sucede esto, me verán en la iglesia y les serviré al Señor. ¿Han escuchado eso? Otros, si gano esto, daré aquello al necesitado. Ah, no, pues a lo mejor, pues por ahí, si me resulta esto, Dios quiera, pues daré al necesitado. Y cuando sucede, no se cumple. ¿Cuántos así? ¿Cuántos así? ¿Será que podemos identificarnos con esto? La verdad es que muchos, escuchen, no cumplen lo que prometen. Hoy vamos a compartir al final. Hemos traído frutas, hemos traído el queso, hemos traído el jamón. Pero piense si falta el pan. Si falta el pan y una persona dijo, pues yo lo traeré, y no lo trajo, ¿qué pasa? Pues no solamente los que están allí van a comer queso y jamón peladito, no mentiras, sino que la persona que se comprometió, pues ¿qué? Pues ha faltado a su compromiso, ¿verdad? Muchas veces a todos nos sucede esto. Nos comprometemos, decimos sí y terminamos haciendo otras cosas. Pensemos en esto. Pablito dice, ¿vas a decir la verdad? Le dice a Tomás. Y Tomás le dice, sí, voy a decir la verdad. Pero no siendo suficiente, Pablito le dice, júralo. ¿Han escuchado eso? Júralo. A lo que Tomás dice, pues lo juro por mi madre, que no volveré a serte infiel. Lo juro por Dios, o por mí mismo, o lo juro por todos los bienes que tengo, o lo juro por el cielo, lo juro por esto. Tantos juramentos. Y esto se dice, parece que para dar seguridad al compromiso, a lo que estoy asumiendo. Pues vemos que luego Pedro le dice, yo le creo. Pues lo juró por su madre, por Dios, por él mismo. Ah, no, pues así sí que, sí creemos. Pero si la persona dice, vas a decir la verdad, y dice simplemente, sí, voy a decir la verdad, parece que no, ¿qué? Que no creen. Las palabras están desteñidas. Y esas palabras desteñidas están abundando sobremanera. Ahora, ¿qué se requiere? Pues hacer un juramento. Entonces Pablito le dijo a Tomás, pues júralo entonces. ¿Vas a decir la verdad? Pues júralo. Y entonces Pablito, para dar seguridad, dice, sí, lo voy a jurar, claro, yo lo juro por esta persona. Y Pedro dice, ah, no, pues es que si ya lo juró, entonces ya está comprometido. Como si el juramento fuese la última palabra diferente al sí. Escuchen, esto no es algo para pasar por alto. Es sin duda un gran problema de carácter. Cuando alguien falta a su sí y a su no, es un problema ¿de qué? De carácter. Ante tal debilidad y palabras desteñidas, detrás se esconde una persona de doble ánimo. ¿Cuántos me siguen? La persona que dice sí y luego dice no, o que dice no y luego dice sí, es una persona ¿qué? Inestable. Ciertamente, si requerimos de hazañas, escuchen, y juramentos peligrosos para mostrarnos firmes, estaríamos dependiendo de algo mayor para traer seriedad a nuestras palabras.
Parece que nuestras palabras no son ¿qué? No son suficientes. Entonces debemos traer ¿qué? Como algo que está fuera de nuestro alcance y que es mayor a nuestra consideración. Nadie jura por un chicle. Te juro por un chicle que yo voy a hacer esto. Los juramentos por lo general son ¿qué? Son por alguien que tiene más ¿qué? Más consideración, más estima, más renombre. Se jura por la mamá, se jura por Dios. De hecho, muchos dicen, no juremos por Dios, porque pues no, a Dios no hay que faltarle, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice la Escritura con respecto a esto. A veces nos requerimos de hazañas. Espera y verás que voy a hacer esto para comprobarle que mi sí es veraz. Pues no deberíamos pasar por esto. Deberíamos portarnos serios y decir sí. Y nuestro sí no debería estar acompañado de hazañas para soportar el sí. Que alguien diga, no, es que esa persona se comprometió. Bueno, listo. Si se comprometió, ya está. No tiene que justificar y argumentar con hazañas y una cantidad de juramentos que a la larga son peligrosos. Y lo vamos a ver ahora. Pensemos, ¿por qué Pablito requirió que Tomás jurara? ¿Por qué? ¿Por qué Pablito le dijo a Tomás, júralo? No fue por una poca credibilidad que tenía. Claro, la fama de Tomás no era ¿qué? No era la mejor. Tomás parece que había faltado su palabra y Pablito le dice, júralo. ¿Por qué Pedro refiere que le crea a Tomás? ¿Por qué Pedro finalmente dice, no, pues si lo juró, yo le voy a creer? ¿Acaso no fue porque juró cuando dijo que sí? Miremos en Eclesiastés 5 del 4 al 7. Escuche lo que dicen las Escrituras. Cuando a Dios haces promesas, escuchen, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Es mejor que no prometer que prometer y qué y no cumplir. Es grave. No dejes que tu boca te haga pecar. No, pero es que recuerda que tú lo dijiste. Escuchen, como padres a veces excedemos nuestras palabras. Como abuelos se exceden en las palabras, comprometiéndose más de lo que deberían. Si usted me hace caso, le regalo un bombón. Si usted me hace caso, lo llevo a la heladería. Pues querido abuelo y querido padre, deberíamos considerar que nuestros hijos deberían ser criados en obediencia, no desde una perspectiva sana, desde una base sana, no desde una cantidad de hazañas para poder que esa persona obedezca. ¿Están conmigo? Es interesante, familia, que a veces prometemos y no cumplimos. Y entonces el niño dice, pero tú me prometiste, ¿y por qué no me has llevado al parque? Tú lo dijiste. Bueno, estás faltando ¿a qué? A tu palabra. Necesitamos padres, abuelos de palabra, que asuman compromisos, que sean responsables por lo que dicen. Pórtese bien y por la noche lo llevo al parque. Pues llévalo al parque porque le prometiste. Ahora, sigamos adelante. No dejes que tu boca te haga pecar, dice el versículo 6 de Eclesiastés 5. Ni digas delante del ángel que fue por ignorancia. Porque muchos se pueden escudar ahí, ¿no? Como que, no, yo dije eso, pero no, yo no pensé que esto iba a pasar. No, es que pues yo ignoraba esto, aquello. No nos apresuremos en nuestras palabras. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Y temer a Dios es lo contrario al versículo 7. Es pues
No que abunden los sueños, pues a lo mejor tendremos algunos sueños, pero ser mesurados en cuanto a cómo debemos comportarnos en cuestiones banales de sueños y del compromiso de nuestras palabras. Escuchen esto y piénsenlo, por favor. ¿Cuántas veces te has comprometido y no has cumplido? Dígale que está a su lado, pero dígale, por favor, no me responda, porque sé que ha sucedido. ¿Cuántas veces nos hemos comprometido, pero no hemos cumplido? ¿Cuántas veces has querido jurar para que crean en ti o en lo que dices? Perdóname, te lo juro que no lo vuelvo a hacer. Te lo juro, no hay necesidad. De hecho, la persona que requiere o que asume un juramento es porque sabe que su palabra no es suficiente. Perdóname, no lo vuelvo a hacer. Pues ya lo estás diciendo, no lo vuelvo a hacer. Pero perdóname, te juro. Entonces la persona a la otra le dice, claro, ahora tienes que jurarlo porque ya tú no está desteñido. Piensen cuántas veces has requerido, o más bien has faltado a tu sí y a tu no. Piensen, por favor, ¿cuántos de ustedes han faltado a su sí o a su no? ¿Consideras que tus palabras se han desteñido? Abuela, papá, mamá, ¿sus palabras se han desteñido por las acciones? A veces no consideramos que las acciones tienen que ver con el desteñimiento de las palabras. ¿A qué le has dicho sí y con vergüenzas has faltado? ¿A qué le has dicho sí con vergüenza has faltado? ¿O a qué le has dicho no y luego arrepentido vienes? A menudo encontramos quienes intentan excederse en la manera como se comprometen. Es decir, asumen compromisos y justamente para convencer añaden ¿qué? Un juramento. Con el propósito de reforzar lo que inicialmente se dijo. Muchos juran o hacen mención a otra cosa para soportar algún compromiso, considerando que de esa manera su dicho tendrá más peso o seriedad. Entonces decimos, no, pues voy a jurar para que bajo el juramento tenga más ¿qué? Más peso lo que mi compromiso. Ciertamente vemos militares haciendo juramento ¿de qué? De lealtad a sus instituciones. Vemos personas próximas a recibir investiduras. Nada más hace poco vimos al presidente, a Nicolás Maduro, vimos haciendo un juramento a su vestidura. Vemos a Donald Trump haciendo juramento a la constitución de una nación. Vemos en el matrimonio que los cónyuges en muchas ocasiones juran lealtad y fidelidad el uno al otro. Pero el texto dice, quiero que vayan al texto, por favor. El texto dice en el versículo 33, Mateo 5:33, no juren. Adelante, versículo 34. El texto dice, no juren de ninguna manera. Ciertamente Cristo prohíbe el uso impertinente, profano, descuidado de los juramentos en el habla cotidiana. Entre otras cosas, como primer momento de esta enseñanza, hemos visto las secuelas, hemos visto la realidad de ese desteñir de las palabras. Pero ¿qué dice la Biblia de los juramentos? ¿Qué dice la Biblia de esos compromisos que muchas veces adquieren las personas para darle más peso a su sí o a su no? Pues Jesucristo dice, no juren ¿qué? En ninguna manera. No lo hagan. No juren de una manera impertinente. No sean impertinentes. No sean acelerados. Más bien sean prudentes. Entre otras cosas, hablen menos y escuchen más. Lo vamos a ver en un momento. No por hablar más
y no por engallar o adornar mal las cosas, vas a librarte de alguna manera de responsabilidad. Hay personas que dicen, por favor, perdóname. Te lo juro que no lo vuelvo a hacer. Es más, te prometo unas vacaciones. Es más, te prometo. ¿Cuántas promesas? Al pasar el tiempo, luego ¿qué va a pasar? La persona va a reclamar sus ¿qué? Sus promesas. Bueno, ¿y dónde está? Me dijiste que me ibas a hacer esto. Me dijiste que íbamos a ir al parque. Me dijiste esto. Ninguna cosa de estas cumplido. Eso te muestra inserio. Eso muestra falta de carácter. Ahora, Cristo nos dice, no se apresuren en esa vida cotidiana. Mitiguen el uso para propósitos engañosos, haciendo creer veraz lo que estaba torcido. Es interesante porque cuando vamos a la historia de los juramentos, pues justamente el juramento se hacía para hacer creer lo que estaba torcido. Muchos en la historia juraron comprometiendo sus compromisos, o sí, comprometiéndose mejor, sabiendo en su corazón que algo estaba mal, sabiendo en su corazón que no iban a ser capaces de cumplir lo que prometían. Y esto es más reprochable todavía. Cuando una persona está asumiendo un compromiso y sabe previamente que no puede lograr cumplirlo, esto hace que el juramento sea más reprochable. Pero ¿por qué Jesús en el Sermón del Monte, esta es la gran pregunta, habló acerca del carácter de los juramentos y la simpleza del sí y el no? ¿Por qué lo hizo? Venimos hablando de las bienaventuranzas, venimos hablando de que la iglesia, los discípulos son la sal y la luz de la tierra. Venimos hablando acerca de que Jesús vino a cumplir la ley. En enseñanzas anteriores hablamos acerca de que no solo el que mata es culpable de juicio, sino también el que ¿qué? El que se enoja contra su prójimo es culpable de juicio. Vemos la enseñanza de Jesús frente al adulterio en cuanto a la prohibición o el evitar adulterar con el corazón. No vaya a ser, es mejor que cortar la mano y entrar sin la mano al reino de los cielos, o quitarnos un ojo que entrar con los dos ojos al infierno. Es interesante porque luego Jesús, escuche, el domingo anterior hablábamos del divorcio. Pero, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué Jesús ahora dice y se empeña en decir, sea vuestro sí, sí, y el no, no? ¿Por qué? Miren el versículo 33, por favor. Y miren la palabra que aparece al inicio, con su frase. Además, habéis oído que fue dicho. Es interesante porque esa palabra, además, está profundamente ligada al tema del divorcio. Justamente entender e interpretar este texto a la luz de su contexto nos da lugar a que podamos entender de que Jesús está apuntando y está ligado este tema de juramentos con el divorcio. Pues el pacto no puede romperse simplemente por una carta donde se repudia al cónyuge. Entre otras cosas, lo que Jesús está diciendo en el 33 es: no piensen que por el hecho de darle la carta de divorcio a su cónyuge ya están ¿qué? Ya están libres. En Lucas 16:18 dice ¿qué? Dice: el que le da la carta de repudio a su mujer hace que ella adultere, y aquel que la repudió, si se casa con otra mujer, también adultera. Entre otras cosas, Jesús está diciendo: sean firmes en los compromisos que asumen, sean firmes en la manera como se responsabilizan en la vida.
si ustedes asumen matrimonio, si ustedes asumen vivir con una persona, pues sean serios, y si hay un compromiso, cúmplanlo, no destiñan la palabra por cualquier cosa. Ahora, aunque el divorcio pueda darse por causa de fornicación, porque alguien podría decir, no, es que esa persona tuvo relaciones sexuales por fuera del matrimonio, así que pues no, pues ya yo le doy cierta libertad, por eso la repudié. La Biblia refiere que es preciso quedarse sin casar ante este caso. Pero escuchen, por favor, ahí tenemos el contexto de ese versículo 33. Jesús viene hablando y justamente está hablando de juramentos, porque la intención de Jesús es decirle a los oyentes y a los discípulos: entiendan que cada palabra que sale de nuestros labios es importante. Deben responsabilizarse de cada una de ellas. Dígale que está a su lado: usted es responsable de lo que usted ha dicho. Dígale: usted es responsable de lo que usted ha dicho y lo que dice. Así que cuida la manera como hablas. Cuida la manera como hablas. Yo seré un amigo fiel para ti. Viene la enfermedad, vienen los momentos difíciles. ¿Y dónde está el amigo que quiso y que prometió que pasaría el cielo y la tierra y que él iba a estar allí? Pedro tuvo una mal experiencia. Sus palabras se apresuraron de una manera bastante presurosa. Y Pedro le dice a Jesús: hey, yo voy a estar contigo. Cuando todos estos sinvergüenzas se vayan, yo voy a quedar contigo. Y Jesús le dice: ay, Pedro, si viera lo que está diciendo. Es más, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y luego Pedro niega a Cristo, crucifican a Jesucristo, y ese hombre va y llora amargamente. ¿Cuántas veces hemos prometido cosas a Dios y no hemos cumplido? Si sanas a mi madre, si me das salud, prometo servirte. Empieza el año y todos dicen: si me das el empleo, este empleo, voy todos los domingos a la iglesia. Pero le da el empleo, viene el empleo, y como cosa rara, empieza a faltar los domingos a la iglesia. Y entonces, ¿dónde quedó el compromiso? Ahora ya es que estoy cansado, es que el trabajo me desgastó, es que madrugo todos los días. Pues familia, si asumes un compromiso, cúmplelo. O es mejor que no asumas y prometas y no vayas a cumplir. Es mejor que guardemos silencio antes de apresurarnos. Es interesante. En el versículo 33, Jesucristo refiere que a los antiguos se les dijo: no perjurarás. Usted encuentra esa palabra allí en el texto. Y esa palabra tiene que ver con no decir o no hacer falso juramento. Por eso Jesús les está diciendo: no perjurarás. Entre otras cosas, no faltarás a tu juramento, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Los juramentos eran considerados, escuchen, promesas obligatorias. De hecho, hoy en día, tanto se ha desteñido la palabra del sí y el no, que a usted y a mí nos hacen firmar ¿qué? Letras, contratos, nos hacen decir: firme aquí con huella, cédula, para buscarlo donde usted se vaya a meter, por si falta. ¿Por qué? Porque ya el sí no es ¿qué? Ya el sí no es suficiente. El comprometerse: sí, yo voy a pagar. No, si él dijo que va a pagar, perfecto, quedémonos así. No, ahora es ¿qué? Ahora es: venga firme y comprométase. Tanto se ha desteñido la palabra que hemos llegado a estos alcances. Ahora,
es interesante porque en Levítico 19:12 dice: no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Podemos decir que en el Antiguo Testamento el Señor Jesucristo, más bien la palabra del Señor, nos muestra de que el problema no era jurar, el problema era faltar ¿qué? Al juramento. Pero en el Nuevo Testamento Jesús dice: ni siquiera se atrevan a jurar. Es mejor que fortalezcan el sí, fortalezcan el no, y que ustedes sean firmes en la manera como ¿qué? Como hablan y cómo se determinan a hacer las cosas. Dicho de otra manera, no es necesario jurar para usted cumplir su sí y su no. ¿Están conmigo? No es necesario. Debemos fortalecer ese, y que las palabras no estén desteñidas, que no añadamos, que no le demos, añadamos, ¿sí? Palabras para soportar con más peso nuestro sí y nuestro no. Los niños muchas veces dicen que sí voy a hacer esto, pero faltan ¿a qué? A su palabra y a su compromiso. Sí voy a hacer el oficio, mamá. Sí voy a ayudar, mamá. Sí voy a ir a la tienda. Bueno, hazlo. Obedece a tus padres. Seamos diligentes en la manera como somos. Y ciertamente los padres tienen mucho que ver en la crianza de los hijos, porque los hijos verán cuánta firmeza de sí y no en los padres hay. Desde el momento de situaciones rigurosas de crianza, y digo rigurosas, es: no metas el tenedor en el toma. Y el niño, como la palabra está desteñida, mete y mira al papá, como quien dice: ¿y qué vas a hacer? Esto es rebeldía. Y ante estas cosas hay que ¿qué? Hay que actuar con ligereza y brevedad y firmeza. El Señor todo el tiempo nos está, a lo largo de la escritura, nos da ejemplo de su firmeza y su carácter cuando el hijo fue rebelde. Así que esto es una enseñanza no solamente para los padres, sino también para los hijos. Alguien dijo en algún momento: los juramentos nacieron al mismo tiempo que los hombres se engañaron. Los juramentos nacieron al mismo tiempo que los hombres empezaron a engañarse. con mucha razón. Júralo que no me vas a engañar. Júralo, yo lo juro. Entonces ahí la persona ya queda ¿qué? Tranquila, no me va a engañar. Pero saben, a lo largo de la historia, aún al juramento lo han corrompido, lo han faltado. Por eso Jesús dice en el versículo 33: no perjurarás, no perjurarás. Cumple esa palabra, si no cumple al Señor tus juramentos, cúmplelos. De manera que podemos decir y podemos mencionar esto: la falsedad, escuche, puede ser un elemento que antecede al juramento, ligando su alma con obligación. La falsedad antecede muchas veces al alma que se liga a una obligación. Pero el engaño es un elemento que puede surgir una vez se haya ¿qué? Jurado. Entre otras cosas, las personas pueden estar comprometiéndose y antecedidamente con un corazón ¿qué? Falso. Pero en el proceso ya no se llama falsedad, se llama engaño. Y este es un elemento que puede llevar a transgredir el juramento. El engaño del corazón. Dígale que está a su lado: el corazón del hombre es engañoso. ¿El corazón del hombre qué?
La única manera de mostrarnos con carácter y firmeza delante del Señor es si estamos en el Señor Jesucristo, que su carácter se ha formado ¿qué? En nuestras vidas. Esa persona que ejerce matrimonio, que es cristiano, esa persona que tiene el temor de Dios, esa persona que dijo sí en un altar. ¿Y por qué digo y me refiero al matrimonio? Justamente por el contexto del pasaje. Esa persona, seguramente cuando no esté usted, esa persona va a mantener leal al compromiso. ¿Están conmigo? Nosotros debemos mantenernos leales con o sin la persona, aun cuando hemos dicho me comprometo contigo, cuando he dicho sí a la relación. La Biblia una vez más le dice no al divorcio, sí a la reconciliación. En Mateo 5:24 dice: deja allí tu ofrenda delante del altar. Hablando de que si alguno tiene algún asunto con el hermano, en el versículo 23 dice que esté haciendo algo en contra de las dos personas. Entonces Jesús dice: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. La palabra reconciliar debe estar en el diccionario de los cristianos. En el versículo allí en el Antiguo Testamento podremos entonces decir que la ley no invalidaba el juramento. O sea, la ley de Dios en el Antiguo Testamento no invalidaba el juramento. Podemos notar en el versículo 33 que dice: sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Eso nos lleva a mencionar esto. No era pecado hacer un juramento en el Antiguo Testamento. No era pecado hacer un voto en el Antiguo Testamento. Lo que era pecado, ¿qué es? Faltar al juramento. Miremos lo que dice Números 32. Mire lo que dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de ¿qué? Hará conforme a todo lo que ¿qué? Lo que salió de su boca. En algún momento en Israel, en el tiempo de los jueces, había un hombre que, voy a hacer una paráfrasis de esta historia. Hubo un hombre que le dijo al Señor, él salió a la guerra y le dijo al Señor: si tú entregas a nuestros enemigos en nuestras manos, entonces yo prometo que cuando regresemos a la ciudad luego de semejante victoria, pues voy a ofrecerte en sacrificio la primera persona que se encuentre en las puertas de ¿qué? De la ciudad. Así que el Señor no dice que Dios fue el que persuadió a este hombre para hacer este voto. No dice. Lo que sí dice es que este hombre ¿qué? Se comprometió delante del Señor: si tú me das la victoria. Así que bueno, el Señor le dio la victoria a este pueblo. Ellos venían felices, dichosos. Cuando van llegando a la puerta de la ciudad, este hombre se encontró con su hija. La hija estaba parada allí en el portón de la ciudad. Así que este hombre, como había hecho voto a el Señor, ¿qué tuvo que hacer? Entregar y sacrificar a su hija. ¿Para cumplir qué? Voto y juramento al Señor. ¿Dónde está eso? No en el país, no en el cubo, no. En la Biblia está eso. Dando lugar a la seriedad que tiene que dar lugar a lo que sale por la boca. No se apresure. En la crianza de sus hijos, de nuestros hijos, no nos apresuremos a comprometernos. Seamos serios, firmes.
En Deuteronomio 23, del 21 al 23 dice: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Dígale que está a su lado: ¿estás escuchando? No te comprometas para que no vas a faltar. Nuestro corazón es engañoso, los tiempos cambian, nosotros no conocemos el mañana. Yo voy a estar contigo. Mire, familia, ¿cuántos pacientes a lo largo de los años he atendido yo? Y ¿saben? Hay un común denominador en casi todos. Muchos estuvieron a mi lado prometiéndome fidelidad, pero hoy que estoy en mi lecho de enfermedad, puedo contarlos con los dedos de mi mano quienes están a mi lado. Ninguno de los que me prometieron están conmigo. Como dicen por ahí, no desfigurando, sino en el contexto que estamos hablando, como dicen por ahí, amigos, el ratón y el queso. Debemos tener, si somos amigos, debemos ser fieles, estar hacer buenas obras y no prometer más de lo que a lo mejor no podemos cumplir. 23, Deuteronomio 23, 23. Pero lo que hubiera salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás. ¿Lo qué? ¿Y sabe qué significa lo guardarás? Lo tendrás presente. No se te olvidará. Si me has prometido algo, que no se te olvide. Lo guardarás y lo cumplirás. La pregunta es: ¿cómo cumplir si somos unos o si en muchos momentos no recordamos las cosas? Conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Orarás a Él. Versículo Job 22, 27. Mire lo que dice: orarás a Él y Él te oirá y pagarás tus votos. La Biblia todo el tiempo está llevando a la persona a que sea serio con lo que ha dicho o lo que ha salido de su boca. En el Salmo 50, 14, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. En el versículo 34 dice: no juren de ninguna manera. Ahí en Mateo 5, 34. No juren de ninguna manera, pues todo lo que es mal de esto, de mal procede. Como lo dice el versículo 37 también. Lo anterior justamente porque la historia ha mostrado la fragilidad del carácter del hombre en la firmeza de sostener una promesa y cumplirla. Escuchen, miremos por favor la gran diferencia, escuchen, entre el hombre y Dios. ¿Sabe usted que mientras el hombre debe tener cuidado con perjurar, con faltar al juramento, Dios por el contrario, escuchen, por el contrario, todo el tiempo ha cumplido sus promesas? Dígale que está a su lado: Dios no es como uno de nosotros. Dios cumple sus promesas y Dios, si juró, Él cumplió. Todo el tiempo que Dios juró, Él cumplió. Y se los voy a mostrar. En Ezequiel 16, del 59 al 63. Mire lo que dice. Ezequiel 16, del 59 al 63. Pero más ha dicho Jehová el Señor. Escuchen, es una pregunta: ¿haré yo contigo como tú hiciste? Escuchen, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Como quien dice: ¿acaso yo soy como tú? Yo voy a hacer lo mismo que tú hiciste. Me voy a comportar de la misma manera que tú te comportaste. Antes, dice la Biblia, versículo 60, antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud. Está hablando a Jerusalén, al pueblo, a su pueblo. Y estableceré contigo un pacto sempiterno.
Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo. Y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdoné todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Dios es que tan diferente a nosotros. Él siempre cumplió sus juramentos. Y escuchen por favor esto. Escuchen por favor. Es interesante que implícitamente en ese texto, ¿sabe Dios qué está diciendo? Contrario a lo que ustedes hacen, que invalidan los pactos, menospreciando el juramento, contrario a eso, escuchen, yo me voy a comportar y voy a afirmar que mi juramento, lo voy a, me comprometo en cumplirlo, voy a cumplirlo. Escuchen, cuando un pacto se cumple, esto da testimonio a la otra persona que ha invalidado el pacto. Piense por favor un matrimonio. El matrimonio, uno de los dos cometió adulterio, fornicación, cometió un acto inmoral por fuera del matrimonio. Pero la otra persona que está ¿qué? Lastimada, al conocer las escrituras, procura ¿qué? ¿Procura qué? Procura la reconciliación. La otra persona viene y dice, perdóname, perdóname. Y la otra persona que está acá dice, ¿qué? Yo te perdono y vamos a continuar. Esto es ¿para qué? No para valientes. Esto es solamente para aquellos que están en Jesucristo, que ven el modelo de Dios guardando un pacto en una relación y permanecen aún siendo heridos y lastimados. Esto da testimonio ¿para quién? Para aquel que ha pecado. Entonces es lo mismo que el Señor está diciendo en Ezequiel. Yo por el contrario voy a ¿qué? Voy a conservar mi pacto, lo voy a firmar, estaré contigo. Y esto va a ser para que nunca más abras tu boca y para que te avergüences, para que aprendas. Esto es maravilloso. Llegar a estos puntos de vivencia glorifican al Señor. Glorifican al Señor. No por nuestra, diciendo de otra manera, no porque la otra persona cometió un acto inmoral, entonces pasando la carta de divorcio yo me puedo casar con otro. No. Si usted ya pasó la carta de divorcio, quédese así en ese estado. Lo hemos aprendido el domingo anterior. Quédese en ese estado, no se vuelva a casar porque comete adulterio. Si esa persona murió, pues ahora sí que, ahora es usted libre para poder ¿qué? Ejercer de nuevo el matrimonio. Pensemos en el versículo 34 y al 36. Mire lo que dice. El Señor Jesucristo no solo les dice que no juren de ninguna manera, sino que además se opone, escuchen, a la ligereza de hacerlo, por aquello en lo cual ellos no tenían ningún control. Nótese que hay 4 cosas que aparecen allí. Dice, no juréis ni por el cielo. Y dice, porque es el trono de Dios. Ni juren por qué, por la tierra, pues es el estrado de qué, de sus pies. El estrado es como donde pisan sus pies. Tampoco lo hagan por Jerusalén, le está diciendo Jesús a los judíos. Y le dice, porque esa ciudad es la ciudad del gran rey. Y luego le dice, y tampoco lo hagas por tu cabeza. Tampoco lo hagas por tu cabeza, pues no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Entre otras cosas, cuando el Señor dice, no juréis pues por el trono de Dios, por el cielo, pues es el trono de Dios. Esto le habla al hombre de una limitación natural.
Nosotros naturalmente somos limitados. El cielo es su trono, no nos pertenece. ¿Están conmigo? El cielo lo anuncia a Él, no a nosotros. Nosotros no tendríamos por qué hacer uso de algo que no nos pertenece para jurar. ¿Están conmigo? Yo juro por mi madre y la mamá ya tranquila y usted acá jurando por ella. No jure por ninguna cosa. No hay necesidad. Fortalezcamos nuestra palabra. No vamos por el camino destiñendo las palabras. Cuando la Biblia dice que no juren por la tierra, porque es el estrado de los pies, está hablando de una limitación de capacidad. Nosotros somos incapaces de tener control sobre esta tierra. Así que no juren ni por los árboles, ni por el vecino, porque todo es creación de Dios. Es el estrado de sus pies la tierra. Es interesante porque mientras la tierra es el estrado de los pies de Dios, nosotros fuimos formados de la tierra. ¿Qué somos nosotros entonces para ir con unos, como sacando pecho y carear delante del Señor? Si la tierra es el estrado de sus pies, ¿usted entiende eso? La tierra no es que le llegue al cuello al Señor. La tierra es el estrado, es donde Él pisa. Y de esa tierra nosotros fuimos formados. ¿Quiénes somos nosotros para jurar por la tierra? Pero luego dice que no juren por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Y esto tiene que ver con una limitación posicional. El texto nos está hablando de una gran virtud, de una posición que no es negociable y será eterna. Y es que el Dios de esa ciudad es que es el gran rey. Nosotros tenemos una limitación posicional. Por más de que usted se esfuerce, por más de que usted trabaje, por más de que usted gane dinero, por más de que usted vaya al consejo y sea un concejal, sea un procurador, sea el presidente, usted nunca será el gran rey. El gran rey es Dios. Y ese Dios nos presenta en la Biblia una limitación profundamente posicional. Somos siervos, no más. Nunca seremos reyes. Y en el sentido de que, pues alguno podrá decir, pero aquí en la tierra hay reyes, sí. Pero bueno, nunca seremos el gran rey. Nunca nos sentaremos en su trono. El trono le pertenece a Dios. Somos siervos de Él, somos sus criaturas, a Él servimos. Pero luego dice, tampoco lo hagan por su cabeza. No juren por ustedes mismos. Y pensando en esto, es inevitable no pensarlo, y es lo frágiles que somos. A veces nos comprometemos tanto nosotros, no pensando que a la vuelta de la esquina nuestras fuerzas pueden flaquear. Yo prometo que voy a estar contigo y juro que voy a estar contigo siempre. No jures eso porque siempre no vas a estar. En cuanto pueda y Dios me dé la vida, estaré contigo, hijo. En cuanto pueda y Dios me ayude, y si así Dios lo permite, yo estaré contigo. Esas serían unas palabras más prudentes. Dios tiene el control de mi vida, hijo. En cuanto pueda estar contigo y Dios me dé la salud y Dios me dé los recursos, podré bendecirte, podré honrarte, podremos salir al parque. Papá, pero tienes que prometerme, hijo. La verdad es que pueden salir situaciones en el día. Veremos al final de la tarde si podemos ir al parque. Hay que ser prudente y sabio en la manera como que cómo hablamos. El Señor Jesucristo nos anima a que nuestro hablar sea simplemente ¿qué? Sí. Dígale al que está a su lado que su hablar sea ¿qué? Sí y ya. Y no y ya. No hay necesidad de comprometerte.
curar por chanchito, por no sé qué, no hay necesidad. No destiñas tu palabra. Y si se han desteñido, ve por ellas. Porque lo que es mal de esto de mal procede. Es interesante. Entendiendo que el Señor apeló a las intenciones oscuras que emanan de vana palabrería, del exceso de palabras que corrompen. Mire, el único órgano en la Biblia que tiene un capítulo entero, ¿cuál es? La lengua. Capítulo 3 de la carta de Santiago. Lo tiene entero y habla solamente y estrictamente de la lengua. Y dice que la lengua puede encender todo un bosque. Es mejor ser ¿qué? Precavido en la manera como hablamos. Y les voy a dar algunos textos para que usted pueda meditar en ellos. Miren el Salmo 34:13. Salmos 34:13. Guarda tu lengua del mal. Dígale que está a su lado, por favor, escucha lo que van a decir. Y escucha los textos de la Biblia para que no comprometas tu lengua. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Esto nos lleva a decir, a pensar, no digas mentiras. Dígale que está a su lado, no digas mentiras porque serás mentiroso. No pretendas engañar a nadie. Es que son niños, ¿podemos qué? Engañarlos. No los pretendas engañar, porque te engañas a ti mismo. No mientas. Guardemos nuestra lengua ¿de qué? Del mal. Vamos a Proverbios 13:3. Mire lo que dice: el que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre los labios tendrá calamidad. El que mucho ¿qué? Abre los labios tendrá calamidad. Hay gente que es prudente para hablar, pero cuando habla es ¿qué? Es sabia, es oportuna. Hay gente que habla mucho y no dice nada. Es mejor guardar silencio. Y cuando sea prudente, abrir la boca. Guardemos nuestra alma. ¿Cómo lo hacemos? Guardando, la boca. Guarda la boca y será guardada tu alma. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Y esto nos enseña algo. Y es, guarda tu alma. Si guardas tu alma, si guardas la boca, guardas tu alma. Seamos tardos ¿qué? Para hablar. ¿Han visto ustedes personas que parecen loritos hablando? Hay un pleito, hay un accidente, hay cualquier cosa y la persona está ¿qué? Grosera, lastima, hiere, usted. ¿Y la otra persona qué? Y a veces con una palabra ya es ¿qué? Es suficiente. Miremos Proverbios 21:23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda ¿de qué? De angustias. ¿Esto qué nos enseña? Que de esta manera evitaremos angustias si cuidas tu lengua de hablar necedades y vacilaciones. Evitarás angustias, dice la Biblia. Hay personas que no solamente hablan, sino que les gusta y les fascina oír lo que no deberían oír, para hablar lo que no deberían hablar. Diga que está a su lado, cuida de no oír lo que no debes oír, para que no hable lo que no tengas que hablar. Entre otras cosas, chisme. Traducido, chisme. Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es ¿qué?
es vana si no se refrena ¿qué? La lengua, sino que engaña su corazón. Esto que nos enseña la importancia de refrenar nuestra lengua. Las apariencias no son buenas para el corazón y será una vergüenza para quienes te observan. Las apariencias no son ¿qué? No son buenas para el corazón y serán dañinas ¿para qué? Para aquellos que observan. Entonces el que observa dirá: wow, pero míralo, en la iglesia habla muy bonito, pero, o en la casa habla muy bonito, pero en la calle mírale el alcance de sus palabras. En primera de Pedro 3:10, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen ¿qué? Mire, familia, el disfrute de la vida está en el bienestar de las relaciones que sostenemos. Dígale que está a su lado: el disfrute de la vida está en el bienestar de las relaciones que tenemos. Imagínese usted que con sus palabras usted haya lastimado y herido a las personas. ¿Qué vida usted va a disfrutar si no tiene a sus hijos cerca? Porque en su momento simplemente los lastimó con sus palabras. El disfrutar la vida no es tener cosas. Tiene que ver con saber hablar, con ser prudentes, con ser sabios, con escuchar, y cuando vaya a hablar mi boca, que haya pasado por un profundo filtro en mi mente y en mi corazón, zambullido en las escrituras. Yo no sé si les ha pasado que a veces usted quisiera decir algo pero no lo dice mejor. Más bien ¿qué? ¿Guarda qué? Porque usted sabe que si lo dice ¿qué? Puede encender un bosque. Es mejor guárdese, refrene su lengua y cuando sea el momento oportuno, hable. En Job 11:2, ya voy terminando. Las muchas palabras no han de tener respuesta. Las muchas palabras no han de tener respuesta. Una pregunta: ¿y el hombre que habla mucho será justificado? ¿El hombre que habla mucho será qué? ¿Justificado? Por hablar tanto. Hay gente que dice: no, en serio, yo no lo tuve que... Vean, le cuento toda la historia. Mire, familia, cuando usted va en la moto o en un carro o en un vehículo y usted lo para a un agente de tránsito y le dice: venga para acá, y lo cogen sin papeles o sin casco, o si se pasó el semáforo en rojo, usted puede hablar ¿qué? Muy bonito, pero las muchas palabras no van a justificar la transgresión que hiciste. No, señor agente, vea, es que yo trabajo en esto, yo soy esto, yo soy papá, yo soy mamá, yo soy nada. Sí, muy bonito todo, pero transgrediste ¿qué? La norma. No, las muchas palabras no justifican lo que hiciste. No serás justificado. En Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrene sus labios es ¿qué? Es prudente. Hay gente que usted la ve por ahí, es mesurada, ¿sí? Para hablar. Bueno, aprendamos. Entre más hables, más te enredas, más lastimas, más hieres, más debemos ser prudentes. Hay personas que están, volviendo al ejemplo del guarda de tránsito, y entonces el guarda dice: pero es que me estás contando que hiciste también esto. Pero, por ejemplo, lo para el guarda y le dice: bueno, ¿por qué te pasaste el semáforo en rojo? Y esa persona dice: mire, yo soy profesor, pero además de profesor tengo una cátedra en la universidad y allí enseño acerca de normas. Pues te estás hundiendo ¿qué? Porque el guarda ¿qué te va a decir? Pero que estás infringiendo una ley. Pero además de eso ¿qué?
estás desconociendo, actuando como si desconociera la ley. Te estás hundiendo más. Un hombre, Pepe Mendoza, él es predicador del Instituto de Integridad y Sabiduría del pastor Miguel Núñez, escribió esto. Y quiero compartírselo a ustedes para concluir. Si hay un término que haya caído en el mayor descrédito, es la palabra promesa. Él dice, aquella que ha sido puesta para respaldar el sí y el no. Empezando por los políticos, los matrimonios, los enamorados, los jefes y toda gama de relaciones del espectro humano en donde haya de por medio algún tipo de ofrecimiento, de proposición, de compromiso, de contrato, de voto, juramento. Siempre habrá la posibilidad de escapar al cumplimiento con las palabras. Entre otras cosas, usted puede decir sí y puede escapar ¿qué? Y luego retractarse y decirse, así como los niños a veces dicen, ¿usted fue? ¿Usted dijo? No, yo no. Yo no dije nada. No, yo no. Así son adultos. Así son los adultos muchas veces. ¿Qué dicen? ¿Se acuerda que usted dijo esto? Fácilmente se escabullen y dije ¿qué? Yo nunca dije eso. Nunca dije eso. No. ¿Quién? ¿Yo? No, yo no. Yo soy serio con mis cosas. ¿Cuándo? ¿Ha faltado a qué? A la palabra. Deberíamos desear, entonces, dice él, ser fieles cumplidores de compromisos. ¿Cuántos desean ser fieles cumplidores de compromisos? Amén. Que si nos comprometemos y si decimos sí, pues vamos con ese sí, adelante. Es interesante porque luego la Biblia en otros textos nos dice, ninguno que vaya a construir un edificio no se sienta primero y ¿qué? Y calcula los gastos. Pues entonces antes de que usted diga sí, calcule los gastos. Y digo calcule los gastos es mire hacia dónde vamos. ¿Cuál es el propósito de lo que estamos haciendo? No diga sí a la ligera. No es que yo dije sí, tengo que cumplir mi propósito, tengo que cumplir. Si hay gente que es muy que es legalista y cumple, sí. Pero ¿qué acabaste de qué? De prometer. ¿Qué acabaste de prometer? Dígale que está a su lado, calcule los gastos antes de decir sí y antes de decir no. Entre otras cosas, siéntese y revise qué sucede si le doy todo el tiempo a nuestros niños, le doy una chupeta. Calcule los gastos. Luego ese niño va a quedar con ¿qué? He conocido niños de 7 años con diagnóstico de diabetes. He llegado a casas donde tienen los trululú, el paquete entero, y los niños dele. Calcule los gastos de lo que estás ofreciendo. Entre otras cosas, pensemos antes de hablar. ¿Están conmigo? Diga que está a su lado, piense lo que va a decir. No diga las cosas sin pensar. Así que deberíamos desear ser fieles cumplidores de compromisos. Así que número 1, lo que él dice para concluir. Para cumplir mis compromisos, debo centrarme en los gastos, en la capacidad que tengo para asumir la responsabilidad. Y no ande mirando qué hacen los demás para cumplir lo que usted dijo. Escuchen, no ande mirando a los demás, queridos niños. No anden mirando a otros niños, los adultos, los ancianos. No anden mirando ¿qué? A otras personas para cumplir lo que yo prometí.
Es que el de allá, es que el de acá, es que no hizo, es que no. Si tú te comprometiste, cúmplelo. No es que el de allá pasó por esto, es que no, tú, él es usted, no el de allá. El de allá déjelo con sus locuras. Es usted, sea serio usted. ¿Están conmigo? Número 2. Para cumplir mis propósitos, debo aprovechar los recursos que Dios pone al alcance de mi mano. Para cumplir mis propósitos, debo aprovechar los recursos que Dios pone ¿qué? Al alcance de mi mano. ¿Qué cosa? Las escrituras, la oración, la consejería. No vaya, si va a decir sí, si se va a comprometer, si va a asumir compromisos, que sean a la luz de la palabra, que sean guiados por el Señor en oración. Importante. Miremos consejos, escuchemos consejos. Los viejos, los de antes, nos decían: escuchen consejos para que lleguen a viejos. Número 3. No puedo pedir que otros cumplan cuando yo dejo pasar por alto mis compromisos. No puedo pedir que otros cumplan cuando yo ¿qué? Paso por alto mis compromisos. Es que tienes que comprometerte, hijo, a ir a la iglesia. Ajá, ¿y usted? Es que tienes que comprometerte a respetar a esa persona. Sí, ¿y tú cómo eres con los vecinos? Y cuando a lo mejor te acarean, te tientan a un pleito, ¿cómo respondes? ¿No debería ser ejemplo? Claro que sí. Pedir que otros cumplan cuando yo no ¿qué? Yo no cumplo. ¡Qué belleza! Número 4. Mi relación con el Señor no es solo palabras, sino obediencia a sus mandatos. Entre otras cosas, el sí y el no se pueden quedar como ¿qué? Sí, ya, ajá. Sino va acompañado de ¿qué? De acciones, de obediencia. Y número 5, a pesar de cualquier obstáculo, mientras más cumplamos al Señor, escuchen esto, por más obstáculos que vengan, mientras más obedezcamos al Señor, mientras más le cumplamos al Señor, más firme estaré para cumplir los compromisos con los demás. Entre otras cosas, si usted teme a Dios y procura santificarse en el Señor y procura guardar su palabra, le aseguro que usted también se apresurará a respetar a su cónyuge, a respetar a sus hijos. Más firme usted estará para poder cumplir con los compromisos que usted adquiere como padre, como esposo, como amigo, como hijo. El Señor siempre estará presente en todo lugar, familia, en donde decidimos previamente encontrarnos con Él. Pero termino con esto. No juremos, es un párrafo que quiero leerles. No juremos en ninguna manera, por nada, ni nadie. Solo el Espíritu Santo podrá formar nuestro carácter para asumir responsabilidades sin desteñir nuestras palabras. ¿Cuántos me siguen? ¿Cuántos podríamos decirle: Señor, ayúdame a tener un carácter formado, y que el sí sea sí y el no sea no? Solo en Él podemos hacerlo. Vivamos en este mundo como hijos de Dios, escuchen, entendiendo que solo quien tiene una naturaleza santa, quien es lleno de gracia, quien nos ha dado y mostrado sus bondades, solo quien ha trascendido en el tiempo,
quien diseñó un plan de salvación y lo consumó, quien nunca faltó a sus promesas, sino que todas las cumplió. Él es, y solo Él, ha interpuesto un juramento. Escuchen, por favor vayan a Hebreos capítulo 6 y con este texto terminamos. Hebreos capítulo 6, por favor. Pero permítame, tengo en Josué 21, quiero leerlos en simultáneo, quiero leer estos dos textos para terminar. Josué 21, por favor, vayan a ese texto. Y mire el Dios, lo que ha prometido, lo que ha jurado y lo que ha mantenido. Ese es nuestro Dios. Pues si Dios tiene su carácter de esa forma, pues eso no quiere decir que nosotros juremos, pero sí que seamos ¿qué? Firmes con nuestro carácter y aprendamos que el sí es sí y el no es no. Mira lo que dice Josué 21, por favor. Josué 21, 43. Dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. ¿Qué hizo Dios? Juró, no cumplió, cumplió. Dio a sus padres todo lo que juró darles. Y la poseyeron y habitaron en ella. Versículo 44. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó. Diga conmigo, no faltó. Dios no faltó, nunca faltará. Él es fiel a sus promesas. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Pero pasó el tiempo y ese Dios que cumplió sus promesas a Israel, ahora nos ha dado a su Hijo. Y mire lo que dice Hebreos 6, 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso ¿qué? Juramento. Lo que está queriendo decir es, ok, Dios lo que hizo fue ¿qué? Hermoso, porque dice, queriendo Dios mostrar. ¿Nosotros merecíamos que Él nos mostrara? No, pero Él quiso ¿qué? Mostrarnos. Y nos mostró algo maravilloso. Y fue, ¿qué es lo que nosotros vamos a heredar? Y dice que para eso interpuso juramento. Versículo 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Lo que Dios dice es, ok, ustedes han creído en mí, ustedes guardan su esperanza en mí, ok, téngalo por seguro, es lo que está diciendo el texto. Téngalo por seguro que mi consejo es inmutable. Y juro que así va a ser. ¿Con qué? Con ustedes. Nunca les faltaré. Nunca los dejaré. Y eso debe ser una aliciente ¿para qué? Para la iglesia, para el creyente. ¿Qué aprendimos entonces? Que por parte de nosotros, nuestras palabras que no sean desteñidas, que seamos firmes en nuestro sí y nuestro no. Pero que por parte de Dios, Él ha interpuesto un juramento, ha enviado a su Hijo
Y en Él podemos asirnos de la esperanza, podemos gloriarnos en esa esperanza. La iglesia requiere cumplidores de compromisos. ¿Qué requiere la iglesia? Cumplidores de compromisos. Hay gente que dice: pastor, yo voy a estar, vea, para las que sea. Pasa un mes y el para las que sea ya no está. No está. Ahora, esto debe ser algo genuino, de un corazón ¿qué? Genuino. No puedes, la idea es que no esté motivada ¿qué? Por ninguna intención oscura. Nuestros compromisos deben ser con el Señor, no con la iglesia, no con la persona que tengo al lado. Si me comprometo para Dios. Y bueno, hago un paréntesis: si me comprometo con la persona que tengo al lado, me debo procurar ¿qué? Cumplir. La iglesia requiere cumplidores de compromisos más que la sociedad. La sociedad no requiere cumplidores de compromisos, requiere cumplidores de propósitos. A la sociedad no le interesa compromisos. El cristiano debe ser serio, capaz de asumir responsabilidades, que se levanten a decir no. Escuchen, los cristianos deben levantarse a decir ¿qué? No, con firmeza al pecado. Decirle ¿qué? No al pecado, con firmeza. No al divorcio, no a las obras de la carne, no a la mentira, no al enojo, no a los pleitos, no a la división, no al chisme, no a la vanidad. Y que se determinen a decir sí. ¿A qué? A la santidad, a la madurez, al crecimiento, al servicio, al amor unos por otros, al matrimonio, a la obediencia a la palabra. Ciertamente hay muchos que fluctúan y, siendo de doble ánimo, simplemente son inconstantes en todos ¿qué? Sus caminos. Santiago 1:8. Así que, familia, vamos a orar, darle gracias al Señor. Solo Él es bueno, amén. Y en Él podemos estar seguros de aquella esperanza en la cual podemos regocijarnos. Familia, que le digamos sí a lo que realmente vale la pena, que le digamos no a lo que hace daño, a la desobediencia, a la necedad, a la rebeldía, que le digamos no a el divorcio. Hay personas que dicen no a lo que es bueno. Ciertamente en Isaías dice, en Isaías 5, en los postreros días le dirán ¿qué? Sí. Le dirán bueno, aprobarán lo que, aprobarán lo que es injusto. Le llamarán malo a lo que es bueno, y lo que es bueno, a eso le llamarán malo. Familia, con todo mi corazón los invito para que podamos ser firmes en la manera como nosotros hablamos. No nos comprometamos si no vamos a cumplir. Póngase sobre sus pies, por favor. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Dios ha sido muy bueno con nosotros, amén. Padre, gracias porque tú eres muy bueno, Señor. Gracias porque tu palabra ha sido expuesta en esta mañana y permite que podamos recordarla, podamos hacer memoria de ella y podamos no solamente recordarla, sino ponerla en práctica, llevarla a nuestra obediencia. Señor, que tu palabra haga el efecto que solo tú sabes hacer cuando ella es.